El día de ayer, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté al Honorable Congreso de la Unión un informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública. El año transcurrido ha sido un año diferente por diversas condiciones que impactaron severamente la vida de nuestra nación y pusieron a prueba la fortaleza de las instituciones y de nuestra sociedad. Destaco a continuación las principales acciones que hemos realizado en cada uno de los ejes que hemos planteado a la nación desde el principio de la administración. En materia de Estado de Derecho y seguridad pública, nuestro objetivo ha sido refrendar a México como un país de leyes y de instituciones y garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. En estos 3 años de gobierno hemos asegurado cerca de 50,000 armas, casi 22,000 vehículos. Baste decir que la droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. Tan solo en los últimos 12 meses se han detenido a 1,400 secuestradores, se han desarticulado más de 200 bandas y se han liberado más de 1,000 víctimas secuestradas. Todos estos resultados han sido posibles gracias a la valentía de los integrantes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de las Fuerzas Armadas. Mujeres y hombres ejemplares que han respondido con decisión y algunos de ellos con su vida al llamado de la patria para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En esta administración nos trazamos también la meta de transformar nuestra economía a fin de hacerla más competitiva y capaz de generar los empleos que necesitamos. En la segunda mitad del año pasado, en el 2008, México comenzó a sufrir los efectos de la crisis económica internacional. En efecto, esta ha sido la peor crisis económica en décadas, pero gracias al esfuerzo de todos, logramos que su impacto en el empleo y en el ingreso de los mexicanos fuese considerablemente menor a lo que se registró en crisis anteriores. Entre las medidas concretas que tomamos para proteger los empleos de los mexicanos se encuentran las siguientes. El programa de preservación del empleo. Ahí protegimos a los trabajadores, en particular los de las industrias exportadoras, que fueron las más afectadas por la caída de nuestras ventas externas. Ampliamos el programa de empleo temporal y así, en el primer semestre del año, brindamos oportunidades de trabajo a 500,000 de mexicanos cuyas familias, sin estas actividades, no hubieran tenido posibilidad de ingreso. Y de manera muy relevante, seguimos impulsando el programa de infraestructura más grande en la historia contemporánea de México. En menos de 3 años, hemos invertido más de 100,000 millones de pesos en proyectos carreteros. También la administración ha adoptado una política social integral que busca igualar las oportunidades de vida digna para los mexicanos. Con el programa Oportunidades, estamos apoyando ya a 5,200,000 familias, es decir, prácticamente 1 de cada 4 familias mexicanas, con becas educativas y apoyos económicos para útiles escolares, servicios de salud y suplementos alimenticios. Hemos ampliado la cobertura de salud a quienes más lo necesitan. Hoy el Seguro Popular protege a más de 10 millones de familias. Y a la fecha, el seguro médico para una nueva generación cubre ya con servicios de salud a más de 2,200,000 niños y a sus familias. En coordinación con las autoridades locales del Distrito Federal y del Estado de México, estamos rehabilitando la infraestructura de la cuenca del Cuetzamal a fin de mitigar los efectos de la sequía que ha provocado el grave abatimiento de sus presas. Con la misma convicción,
seguiremos trabajando con los gobiernos locales para resolver de fondo y de manera sustentable el suministro y el reciclaje del agua en la Ciudad de México. Estamos trabajando hombro con hombro para resolver este serio problema de sus habitantes. Como he dicho, este ha sido un año particularmente difícil para los mexicanos. Pasada esta difícil coyuntura, ahora la prioridad debe ser recuperar la senda del desarrollo humano sustentable, la del combate a la pobreza, la del crecimiento económico acelerado con justicia y con generación de empleos. Esta tarea a todos corresponde y para lograrla México requiere de unidad de propósitos y de unidad de acción. Para que México cambie y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad encomendada por los electores. Tenemos una oportunidad, ahora que se ha renovado la Cámara de Diputados y se han renovado sus liderazgos, porque en todo cambio hay siempre la oportunidad de replantear prioridades y estrategias. Y quienes tenemos responsabilidades públicas, no podemos permitir que la grandeza de México, que está en su gente, en sus recursos, en su historia, quede finalmente frustrada en sus posibilidades por la falta de visión de los actores políticos que nos impida ponernos de acuerdo para cambiar y acerca de cómo cambiar al país. Es la hora de cambiar y es la hora de cambiar a fondo. Por eso hago un llamado enérgico a todos los mexicanos para despertar la enorme capacidad que tenemos de forjarnos un futuro mejor. Convoco a que cada una y cada uno de nosotros ponga lo que tenga que poner. Y así lo propongo, cuando menos 10 elementos. El primero y fundamental tiene que ver con las condiciones de pobreza en la que vive la mitad de la población y en particular la pobreza extrema que sufre 1 de cada 5 mexicanos. Lo que propongo es concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza, por mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica mundial han dejado en nuestra población de menores ingresos. Segundo, México puede y debe alcanzar en esta administración la cobertura universal de salud. Hoy tenemos la inigualable oportunidad de lograr que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social. Tercero, lograr una educación de calidad, una educación que verdaderamente promueva al ser humano a plenitud y prepare a nuestros jóvenes para un mundo que compite y que compite ferozmente, que haga que México supere el marasmo de los intereses, las inercias y construya a través de la educación de calidad una puerta grande para salir de la pobreza. Como cuarto punto, es necesaria una reforma profunda de las finanzas públicas. Tenemos que hacer más con menos y por eso el gobierno federal será el primero en poner el ejemplo. Lo haremos a través de un extraordinario esfuerzo de austeridad y racionalización de la administración pública, jerarquizando las prioridades a partir de los gastos imprescindibles y eliminando todos aquellos programas y rubros que no contribuyan de manera decidida a los objetivos que he mencionado. Como quinto punto, habremos de emprender una transformación de raíz de las empresas públicas con la finalidad de eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción y orientar su desempeño al servicio público a través de una profunda reestructuración y modernización. Sexto, una reforma al sector de las telecomunicaciones, porque México requiere que este sector
realmente responda a las necesidades del desarrollo, garantice una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y la competencia entre los actores. Que sea precisamente México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al internet, al radio, la televisión, todos los servicios de telecomunicaciones que son detonantes de desarrollo. Séptimo, enfrentar la adversidad económica no hubiese sido posible sin la responsabilidad de los actores en el mundo laboral. Ahora es importante plantearnos una transformación también del sector con el objetivo específico de que facilite el acceso de millones de mujeres y de jóvenes a la vida del trabajo, a la vida económica, a un ingreso digno. Una reforma que incremente la productividad y que lo haga con pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva, que fortalezca la rendición de cuentas y los derechos de los trabajadores, en especial el más importante, que es el derecho a obtener un trabajo. Octavo, emprenderemos en el gobierno una reforma regulatoria de fondo, un proceso que nos permita derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no quede clara y plenamente justificada. De lo que se trata es de facilitar la vida a los ciudadanos, de simplificar todos los trámites que realizan las empresas, de acercar el gobierno a las necesidades de la gente. Noveno, debemos profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos. Es necesario acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de gobierno para contar con un sistema eficaz de cuerpos policíacos. Convoco también a la ciudadanía a tener una mucho mayor participación en la prevención del delito. No pido a los ciudadanos actos que corresponde por deber hacerlo a las autoridades, pero sí pido actos cotidianos de civismo, de cultura de legalidad, de denuncia, de ocupación de espacios públicos, de promoción de labores de cultura, de deporte, de prevención y tratamiento de adicciones entre los jóvenes y los adolescentes. Ahí todos tenemos mucho que hacer y mucho podemos hacer. El 10º elemento de la agenda que propongo corresponde a la necesidad de emprender una reforma política de fondo. Las reformas políticas que se han llevado a cabo en las últimas 2 décadas han permitido una mejor relación entre los actores políticos para vivir y actuar en democracia. Ya han abierto la puerta a la vida democrática de México, pero no se han traducido aún en resolver los problemas de los ciudadanos o en garantizar mejores gobiernos. Y por ello debemos emprender una nueva generación de reformas políticas. Hay que reconocerlo, los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática, que política sea sinónimo de ciudadanía. Hay que pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Propongo que entre todos revisemos las reglas y cambiemos lo que haya que cambiar para que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, para que la política se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad. Enfrentamos un momento definitorio. En nuestras manos está el decidir si seguimos en la inercia
o si impulsamos cambios de fondo para transformar el país. Seamos la generación que puso por encima de cualquier otro interés particular el interés de México. Seamos una generación a la altura de nuestra historia, de nuestros anhelos, y conduzcamos a México al futuro. Es la hora de cambiar. ¡Viva México! Mensaje a la Nación del presidente Felipe Calderón Hinojosa con motivo de su tercer informe de gobierno.